En el estudio de Primera a los Corintios hemos estado meditando sobre la característica de esta iglesia en Corinto, que hemos mencionado una buena cantidad de veces. Tenía diferentes problemas la iglesia en donde estaba situada. Hemos dicho de esta iglesia de Corinto que es una iglesia que está con gente salva, desde luego, porque Pablo le escribe a los santificados que están en esta iglesia. Es una iglesia que también debe de tener personas no regeneradas. Hace una distinción también de el hombre natural, que seguramente hay gente ahí dentro de esta iglesia, el hombre espiritual, por supuesto, gente cristiana dentro de la iglesia. Ha enumerado diferentes problemáticas de la iglesia, y este es lo que ha venido sucediendo a lo largo de toda estos capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde nos encontramos ahora. Esta carta nos ha dado la idea de cómo Pablo ha recibido correspondencia de parte de los corintios. Ha habido correspondencia que va y viene, en donde le cuentan a Pablo seguramente de algunas problemáticas que tiene la iglesia, y Pablo escribe a ellos tratando de resolver algunos asuntos, los asuntos que le escriben, y va atendiendo puntualmente los problemas de la iglesia, y va estableciendo, no solamente diciendo ya me enteré o he oído o se escucha, ya lo sé, sino que da remedio a cómo debe de conducirse la iglesia, le enseña a la iglesia cómo debe de ser iglesia, atendiendo la problemática que vive esta comunidad allá en la ciudad de Corinto. De tal manera que hemos visto, así grosso modo, que el apóstol ha atendido asuntos que tienen que ver con problemas en la unidad, con problemas de la inmoralidad. Habló acerca de los litigios entre cristianos con los incrédulos, habló de los problemas en el matrimonio, habló un poco de la idolatría, la libertad cristiana, y exhortó a que aquel que piense que está firme, dice él, el que piensa que esté firme, mire que no caiga ahí. Nos exhortó a que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Esto hablábamos la semana pasada. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Así que ha abordado diferentes problemáticas, pero sigue trabajando en esto. Al principio del año, cuando empezamos esta serie de predicaciones de Primera a los Corintios, mencionábamos en el sermón introductorio de que no solamente estos problemas hay más todavía, quedan más problemas que resolver. Y el problema que sigue, que va a resolver el apóstol, lo empieza a abordar aquí en el capítulo 11, y va a tocar 11, 12, un poco del paréntesis con el 13, aunque tiene que ver con el resto, y el capítulo 14, para ahora abordar un asunto de una problemática que tiene la iglesia. Y el problema que tiene la iglesia en esta sección nueva, del capítulo 11 hasta el 14, tiene que ver con la adoración pública, el culto público. ¿Qué hacen en el culto? Resulta que la iglesia de este tiempo está teniendo problemas en el culto público, está haciendo un desorden del culto público, y entonces Pablo va a abordar el asunto con mucho tiento y con mucha sabiduría, con esa autoridad apostólica que tiene, y les va a decir qué cosas tienen que hacer y qué cosas no tienen que hacer en el orden del culto, en la relación de culto, todo lo que sucede en el culto de adoración, de tal forma que al principio del capítulo 11 habla un poco de la vestimenta de las mujeres, un poco de la función del varón, pero luego entonces habla de la Santa Cena, porque parece que había un desorden en cómo comulgaban, cómo tenían esta comunión en la Santa Cena, y después va a hablar un poco acerca de los dones espirituales. Dice, no quiero que ignoren acerca de esto, les habla acerca de los dones espirituales, y va a poner en orden el asunto, y va a establecer finalmente este asunto tan polémico en la iglesia cristiana de hoy día, el tema de las lenguas, el asunto de la doctrina, el don de la profecía, y va a establecer una base. Al final va a decir, está bien que hablen lenguas, pero lo mejor es que profeticen. Y al final del capítulo 14 va a establecer el principio fundamental, que quizá con esto hubiera sido suficiente: hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Quizá hubiera dicho, hay problemas de adoración en la iglesia, y luego irnos hasta el 40 del 14, donde dice, hágase todo decentemente y con orden, y fin del capítulo. Pero no es así. Va a dar detalles importantes respecto de cómo debe de ser la adoración pública, la relación entre ellos como
como iglesia. Esto lo va a establecer. Es muy importante, lo mencioné en algún momento hace tiempo, que nosotros podamos entender que en el contexto de la Biblia, de lo que está escrito en la palabra del Señor, hemos sabido nosotros que el Señor ha determinado, ha ordenado. Él dice: quiero que me adoren. Ese es un principio importante. Entonces nosotros sabemos que el Señor quiere ser adorado. No hay otra posibilidad. Esta es la posibilidad de nosotros. Para eso fuimos creados, para glorificarle a Él, para gozar de Él para siempre. Nuestra vida tiene que girar alrededor de Él. Él quiere ser adorado. Lo tenemos en la palabra de pasta a pasta. No solamente el Señor ha dicho: quiero que me adoren, sino además hemos hablado del tema de que Él ha dicho cómo quiere ser adorado, cómo quiere que le adoremos, ¿no? Nos dice: adórame, pero así quiero que lo hagas. Y entonces hay un montón de pasajes en la Escritura donde dice cómo Él quiere ser adorado, ¿no? Deja poco a nuestra creatividad, deja poco a nuestra imaginación y establece la manera como Él dice que quiere ser alabado, adorado. Ahora, por otro lado, no solamente establece, por cierto, que quiere que le adoren y cómo quieren que le adoren, sino además determina en muchos lados de la palabra dónde quiere ser adorado. Así que Él dice todo. En verdad, estudiamos la Biblia y podemos encontrar allá fácilmente, o bueno, con un estudio reflexivo de la palabra, que Él quiere ser adorado. Él dice cómo quiere ser adorado y Él dice dónde quiere ser adorado. Incluso ha determinado los elementos con los que debemos de adorarle. Así que tenemos como las herramientas firmes. Hoy día, las iglesias de hoy día tendemos a sumarle cosas a la adoración porque nos parece que en algunos actos litúrgicos son como medio aburridos o como que no tienen mucho sentido y le añadimos y le añadimos y le añadimos cosas a la adoración. Quizá tendríamos que venir a la palabra y encontrar estas explicaciones de la Biblia. Él quiere ser adorado, dice cómo quiere ser adorado y dice dónde quiere ser adorado. Bajo este principio está este tema del estudio que vamos a tener hoy, que tiene que ver con la Santa Cena, que además viene bien porque hoy tomaremos el sacramento. Así que entonces el apóstol va a hablar ya de este tema de la adoración y va a decir: quiero que tengan esta Santa Cena, quiero que tengan la comunión, quiero que hagan esto, pero ahora nos va a decir cómo quiero que lo hagan. Esto es importante, porque hoy día en muchas comunidades cristianas la Santa Cena se ha convertido en una serie de improvisaciones, de asuntos creativos, y de repente cada quien lo hace como bien le parece o como pudiera ser mejor, concentrándose un poco más en darle a la gente que viene o que va a la iglesia satisfacción, no tanto como buscar lo que el Señor quiere que sea en la administración del sacramento. Pablo pues va a abordar este tema. La iglesia de aquel tiempo tiene esta dificultad. Hay un problema, no han entendido cómo debe de ser el orden del culto, no han entendido cómo debe de ser su comunión y ataca este asunto lo ataca de frente. Ya justo en el versículo 17 de este capítulo 11 podemos darnos cuenta de esto, porque él dice en el 17 del 11: pero al anunciaros esto que sigue, dice él, no os alabo. Dice, esto no es algo bueno. Y si dice que no os alabo, casi pudiésemos leer entre líneas: lo condeno. No lo alabo significa entonces no estoy de acuerdo, no lo condeno, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Esta es la imagen de la iglesia, ¿no?, de Corinto. No se están congregando para lo mejor, se están congregando para lo peor. Esta es la primera información que tenemos aquí respecto de lo que Pablo va a atacar a la iglesia en Corinto. Le está diciendo: ustedes se reúnen, qué bueno que se reúnen, pero reunirse no es el fin. No se reúnen para lo mejor. Lo peor es que se están reuniendo para lo peor. Se están reuniendo para reunirse, está bien. Juntarse está bien. Pero ¿qué hacen cuando se juntan? ¿Qué hacen cuando están reunidos? Están haciendo un verdadero problema en sus reuniones. Y Pablo tiene este asunto. Ahora, recuerde que vamos a hablar de la adoración pública. Tiene problemas ahí porque están teniendo o están tratando el sacramento de la Santa Cena de una manera no ordenada, de una manera no bíblica, de una manera no mandada, no ordenada. Tiene un problema ahí.
También se están reuniendo para lo peor, porque la gente ahí está tratando, algunos que tienen un don, sobresalir sobre otros que tienen otro don, y algunos allá hablando de que el don de lenguas y no sé qué, y por otro lado otro se para por allá a profetizar, y por otro lado hace otra cosa, y hay un gran desorden. En realidad se estaba reuniendo la iglesia para lo peor, y había una especie de competencia. Lo sabemos porque el mismo texto dice: sé que entre ustedes hay divisiones. He oído esto y en verdad lo creo. Ya lo vimos al principio, hay divisiones entre ustedes. Seguramente algunos estaban teniendo algunas cosas doctrinales que estaban discutiendo o de orden público, del culto público. Así es que dice, se están reuniendo para lo peor y no para lo mejor, ¿no? Están reuniéndose para esto. Ya dijimos nosotros que reunirse no es suficiente, pero reunirse con el propósito correcto, esto es lo mejor, ¿no? Pues podemos venir a la iglesia hoy, podemos estar en la iglesia. La pregunta es, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación? Hemos entendido, hemos dicho, y queremos que esto esté en la mente y en el corazón de todos nosotros. Nosotros nos reunimos aquí para glorificar a Dios. Esta es la razón de ser del culto público. No existe otra razón. Estamos para darle gloria a Él. Esto es lo mejor. Si venimos aquí para que cada quien haga lo que quiere y para hablar mal de la hermana, del hermano, para tener un conflicto, para buscar los errores del pastor o lo que sea, nos estamos reuniendo para lo peor. Reunirse para lo mejor es glorificar a Dios. Esta es la tarea de la iglesia, y la iglesia de Corinto tiene que saberlo, porque tiene desórdenes en diferentes áreas de su vida de adoración. En aquel tiempo, usted sabe, la iglesia del primer siglo se reúne en casas. En algunos casos pudieron haberse reunido en alguna especie de patio porque la casa fuera muy pequeña, pero se reunían en casas. Y tenían esas reuniones con frecuencia, y normalmente se reunían el primer día de la semana. Y en el primer día de la semana, que es domingo, se reunían y recordaban la resurrección de Jesucristo, sin duda, porque por esta razón se reúnen el primer día de la semana. Y comúnmente celebraban la comunión. La manera de expresarlo en los evangelios, y Pablo en el partimiento del pan. Cuando se habla del partimiento del pan tiene que ver pues con la comunión. Había la comunión. Se reunían pues en casas, pero había algunos de ellos que queriendo ser un poco más que los demás, hacían de estas festividades el ágape, que le llamaban los corintios. Ágape era esta fiesta de amor, esta fiesta común que tenían. Algunos tenían desórdenes al grado de que comían un montón y muchos otros se emborrachaban y se embriagaban por ahí, ¿no? Y entonces había un desorden, había un verdadero desorden. No se esperaban unos a otros, disfrutaban o comían y bebían, y en el nombre del Señor lo hacían, y tenían un gran problema porque habían hecho de esta celebración un verdadero desorden. Lo dice los siguientes versículos. De hecho, desde el 20 al 21 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice él, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Así que había un gran desorden en esta celebración, que ellos querían que fuera celebración, pero tenían un problema muy serio, muy serio. De tal forma que él tiene que matizar el asunto y poner orden en el asunto del sacramento. Ahora bien, nosotros sabemos a la distancia, porque tenemos la Biblia completa, tenemos el consejo de Dios en nuestras manos, en la palabra, y eso es una bendición para nosotros. Sabemos que solamente tenemos dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, que son ordenanzas para nosotros. Así que nosotros las atendemos con diligencia y lo queremos hacer con seriedad. La iglesia de aquel tiempo tiene que entender que el sacramento de la Santa Cena es un sacramento muy importante, como lo es el bautismo también. Sin embargo, el bautismo no tiene tan detalladamente cómo debe de ser la liturgia en la aplicación del bautismo. Sí está, pero no tan detallado. En el caso de la Santa Cena, si bien es cierto que tenemos en los evangelios, cuando el Señor Jesús tomó la última cena con sus apóstoles, instituyó este sacramento con ellos, es verdad que ahí no dijo primero hagan esto, luego esto, pero después Pablo, con la autoridad apostólica, va a decirnos a nosotros cómo el Señor quiere que se haga. Ya dijimos, no solamente quiero que me adoren, sino les voy a decir cómo quiero que me adoren. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Lo sabemos porque en el versículo 23 el apóstol nos lo dice. El verso 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ahora, no es algo que él dedujo,
No es algo que Él inventó, no se sentó un día para ver cómo puede ser la administración de la Santa Cena. Él recibió la instrucción de parte del Señor. Lo dice, yo recibí del Señor. No fue un invento del apóstol Pablo. No fue parte de sus conclusiones de cómo sería para esta iglesia en particular la administración del sacramento. El Señor le dijo a él cómo debe de ser el sacramento. Se lo dijo. Yo recibí del Señor. Así que entonces nosotros sabemos que el Señor a él le dijo cómo quiere que sea la Santa Cena. No fue un invento de él, el Señor se lo dijo. ¿Cuándo se lo dijo? No tengo la menor idea. Pudo haber sido cuando estaba en Arabia. Pudo haber sido cuando Pedro quizá le haya comentado, esto pasó en el aposento alto y así dijo el Señor Jesús. Pudo haber sido una visión, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos por el testimonio bíblico es que el Señor se lo dijo. Yo recibí del Señor. Ahora, él recibió del Señor y tal como se lo enseñó el Señor, se lo dio el Señor, lo enseñó a la iglesia. Tal como el Señor se lo dio a él, él se lo entregó, él enseñó a la iglesia. Porque dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta secuencia es muy importante. Él recibe del Señor y lo que recibe del Señor, exactamente esto, transmite a la iglesia. La iglesia tendrá hoy la posibilidad de hacerlo de manera diferente. No tenemos nosotros esta posibilidad. No podemos hacerlo así. Porque el Señor se lo dijo a Pablo, Pablo nos lo dijo a nosotros tenemos que reproducirlo a otros. Tenemos que seguir esto que el Señor enseñó. No lo que nos imaginamos, sino lo que el Señor enseñó. Hay que tener cuidado con esto, porque este sacramento dice puntualmente cómo debe de ser administrado. Así que entonces lo hacemos porque el Señor lo enseñó. Se lo enseñó a Pablo. Y Pablo, por su lado, lo transmitió a nosotros. De hecho, algunas versiones dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he transmitido o le transmito. Es decir, se los paso a ustedes. La responsabilidad de la iglesia era asumirlo, obedecerlo y reproducirlo, de tal forma que la iglesia de todos los tiempos siguiera con este orden establecido por el Señor. Así que entonces la Santa Cena tiene un valor importante en el culto público, muy, muy, muy importante. Pero ¿cuál es la manera correcta de hacerlo entonces? ¿Cómo debe de ser la Santa Cena? Pablo habla con ellos y les dice cómo debe hacerse la Santa Cena. Ya dijo él, ustedes se reúnen para lo peor, no para lo mejor, vamos a poner orden en esto. Ahora, yo recibí del Señor, ni crean que fue idea mía, a mí me lo dio el Señor, dice Pablo, y esto yo se los enseño a ustedes. Y háganlo así. Ni siquiera dice, existe la posibilidad de que piensen ustedes, júntense en su comité y decidan si me obedecen o no. La autoridad apostólica de Pablo es, así debe de hacerse. Entonces, ¿cómo debe de hacerse? Pues queremos ir al texto de la palabra para entender cómo quiere o cómo debe de hacerse. En el contenido de este texto podemos descubrir 3 asuntos que son importantes reflexionar sobre la manera correcta de hacer el sacramento. Número 1, el apóstol Pablo nos enseñó que la Santa Cena tiene que hacerse de manera ordenada. Con un orden, pues, determinado. Un orden determinado. Fíjese que aquí dice el apóstol Pablo, en el versículo 24, que después, que cuando el Señor fue entregado, tomó el pan, dio gracias, es muy importante la oración, lo partió, desde luego hay que partirlo, estos son elementos de la Santa Cena, pero primero tomó el pan y lo repartió. Es decir, lo primero que hace es toma el pan, lo parte y lo reparte. Esta es la primera cosa que se hace. Quisiera yo que fuéramos pensando un poco en cómo tratamos de administrar el sacramento en la iglesia. Primero se toma el pan, que es lo correcto, se tiene que estar vigilando que esto sea correcto. Y se toma el pan, se hace la oración, se parte y se reparte. Posterior a esto, dice la Biblia, asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa. Ahora, el orden establecido, amado hermano, es primero el pan, luego la copa.
Hay iglesias, hay personas que hacen las cosas simultáneamente. Hay alguna iglesia por ahí que incluso dice, bueno, no importa el orden, primero dan la copa, luego dan el pan. A veces reparten una hogaza de pan, una copa. Hay personas que parten el pan, lo mojan en la copa y se lo comen, o lo toman simultáneamente. En fin, hay diferentes maneras de que se hace el sacramento. No es condenable, pero si queremos atender estrictamente el orden en que está puesto en la Biblia, quizá tendríamos que tener cuidado de hacer primero el pan, esperarnos, discernir el cuerpo de Cristo y posteriormente entonces tomar la copa, discernirla espiritualmente, porque es así el orden que está establecido en la palabra. El orden es muy importante. Primero el pan, luego entonces, después de un breve tiempo de reflexión, entonces dice la palabra, así mismo después de haber cenado, tomó la copa. Entonces, en cuanto al orden, es importante, y Pablo le enseña a ellos, oigan, y por eso el énfasis de espérense unos a otros. Tienen que esperarse y tienen que entender que juntos toman el pan y juntos toman la copa. Nosotros queremos hacer este énfasis en la administración del sacramento. De hecho, mencionamos, ahí está el pan, consérvenlo en su mano hasta que lo comamos juntos, porque es importante hacerlo juntos, tanto el pan como el vino. Lo veremos cuando estemos en la administración. Ese es un primer elemento, como debe de ser correcto el sacramento. La otra cosa que es muy importante para la administración del sacramento y nosotros que lo tomamos es entender que este sacramento se hace en memoria de Jesús. Muy importante. Es en memoria de Él. Lo repite un par de veces. En el versículo 24, después de que dice que habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y en el 25 vuelve a decir al final, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es muy importante entender que el sacramento, Pablo le está diciendo a ellos, háganlo pensando en Cristo. El sacramento, hermano, no se trata de nosotros. La Santa Cena no se trata de nosotros. Se trata de Cristo. Porque ¿quién de nosotros derramó su sangre por quién? ¿Quién de nosotros su cuerpo fue traspasado por quién? Y si así fue, de todas maneras no le provocó salvación a nadie. Pero el Señor Jesucristo, en cambio, entregó su cuerpo, derramó su sangre por mí. Y entonces Él dice, háganlo en memoria de mí. Se trata pues de Cristo. Tenemos que estar pensando en el sacramento que se trata de Él. Pensamos en Él, no en nosotros. La Santa Cena no es un acto egocéntrico o antropocéntrico. No es un tema que tenga que ver con nosotros. Sí encontramos bendición, sí es un medio de gracia, sí crecemos en este proceso de santificación, sí nos nutre espiritualmente, nos da mucha bendición, pero el objetivo del sacramento tiene que ver con Cristo. Háganlo en memoria de mí. En mi mente tiene que estar el Señor Jesús, porque quien se sacrificó, quien murió, quien entregó su sangre fue Él, y todo tiene que ser en memoria de Él, pensando en Él. No tenemos que estar pensando en nosotros, mucho menos en quien lo administra, ni tanto tampoco en el hermano que tenemos junto. Tenemos que estar pensando en esto, tenemos que pensar exclusivamente en el Señor, no en nosotros mismos. Tendemos a hacer esto, ¿no? Decimos, no, el que está administrando el sacramento es muy pecador. Tiene usted toda la razón, pero no tiene que pensar en mí, tiene que pensar en Cristo. O en el vecino, la hermana, el hermano. O vemos a una persona y decimos, ni siquiera debería de tomarlo porque es muy pecador. Bueno, no piense en él, piense en Cristo. Tenemos que hacerlo en memoria de Él. Y en la comunión es como una relación íntima entre yo y el Señor en memoria de Él, y lo hacemos juntos como cuerpo de Cristo, en memoria siempre de Él. El tercer asunto que tiene que ver con las maneras correctas de hacerlo es que Él hizo este sacramento y tenemos que tener en la mente su segunda venida, porque anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Y cada que tomamos el sacramento, esperamos, anunciamos su segunda venida. Cuando lo tomamos, estamos más cerca de que el Señor Jesús venga y anunciamos la segunda venida. Decimos, Señor, anhelamos que estés con nosotros. Esto es algo muy, muy, muy importante para la iglesia. Entonces, ahí tiene tres maneras de hacerlo correctamente. Lo tenemos que hacer en orden está bien. Además, hay que hacerlo decentemente y con orden. Tenemos que hacerlo pensando en Cristo y anunciando su segunda venida. Esto
lo vamos a hacer como ejercicio ahora que tengamos el sacramento de la Santa Cena. Pero hay algunas maneras incorrectas de hacerlo, porque no solamente esto establece la manera correcta, sino que hay una manera incorrecta. Esta, desde luego, es para avisarnos a nosotros cómo no debemos acercarnos al sacramento. Dice el verso 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El texto dice que podemos tomar la cena y beber la copa y comer el pan del Señor indignamente. ¿Qué es esto de indignamente? Ahora, fíjese que usted y yo sabemos que no somos dignos delante del Señor. ¿Quién? ¿Quién es digno de estar ante su presencia? ¿Quién de nosotros pudiera levantar la mano y decir: yo sí soy digno de estar en la presencia del Señor porque soy bueno, porque no hago nada malo, porque soy correcto? ¿Alguien puede? No puede nadie. Nadie es digno de estar ante su presencia. Y por mejor cosa que haga, por cosas buenas que haga, porque usted lea mucho la Biblia, ore mucho, ofrende mucho, se lleve bien con los hermanos, nunca será digno de estar ante la presencia del Señor. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, no hay una sola persona digna delante del Señor. Entonces, ¿cómo Pablo nos dice que lo hagamos de manera digna? Porque lo que está diciendo que no debemos de tomar indignamente. ¿Cómo es esto? Entonces no la debo de tomar nunca. Entonces no debo de acercarme al sacramento porque no soy digno. Tiene toda la razón. No es digno. Pero no es a esto a lo que se refiere la expresión. Tiene que ver con comer y beber dignamente. Esto tiene que ver con la actitud del creyente. No estamos esperando que el creyente sea digno o no. Es indigno y se acabó. Pero cuando yo me acerco a la mesa del Señor y puedo discernir y puedo entender lo que estoy haciendo y puedo reconocer que soy un pecador y me pongo delante del Señor para pedirle perdón, esta actitud mía de entenderme pecador y que no merezco estar ante su presencia y humillarme delante de su presencia, esta actitud digna debe de ser con la que me tengo que presentar delante del sacramento del Señor. Una actitud digna, no yo digno, porque yo no seré digno, nunca seré digno. Pero mi actitud puede ser digna, honesta, delante de Dios. Soy pecador, Señor, estoy mal, Padre, pero aquí estoy en esta condición, con una actitud correcta de pecado que necesito del Señor, que necesito del sacramento. En esta actitud digna tenemos que acercarnos. Una actitud indigna es pensar que nosotros tenemos el privilegio y nos hemos ganado el derecho de tomar la Santa Cena. A veces caemos en el error de decir: yo ya puedo tomar la Santa Cena porque me hice miembro en plena comunión de la iglesia. En realidad, hermano, esta no es la condición para tomar la Santa Cena. La condición para tomar la Santa Cena es entender que soy indigno, pero que soy pecador y que me arrepiento y le pido perdón al Señor. Y con esa actitud digna, entonces, reconociéndome inferior a la obra del Señor, me acerco a la mesa del Señor. Otro asunto indigno es acercarse a la mesa del Señor no valorando los elementos. No valorando los elementos. Una persona puede quemar la bandera de su país, fíjese, y quema la bandera de su país. Diría uno, pues eso es un trapo. Pero lo que representa la bandera es que una persona que quema la bandera de su país, de su país, está faltando el respeto a la nación completa. Si una persona quema su bandera, es un trapo, pero lo que representa la bandera agrede a la nación que representa. Cuando nosotros nos acercamos a la mesa del Señor y no consideramos los elementos como lo que señalan a Cristo y lo menospreciamos y lo tomamos a la ligera, estamos ofendiendo al Rey que le representa. Estamos ofendiendo al Cristo que murió por nosotros y que derramó su sangre y que su cuerpo fue traspasado. Tomarla de manera indigna también tiene que ver entonces con menospreciar los elementos. No tiene nada mágico, lo hemos repetido hasta el cansancio. Es pan, es jugo, no tiene otra función más que esta. No es la cosa señalada, pero lo que señala que es a Cristo, lo que representa que es a Cristo, es importante darle el valor que representa. Y tenemos que acercarnos a la mesa dignamente, con una actitud correcta,
pero no menospreciando los elementos que señalan a Cristo. Así que dice la palabra del Señor que podemos tomar nosotros de manera no digna. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo se remedia esto? Bueno, pues el remedio está en el versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Quiero que note el énfasis que hace del análisis personal. Es importante, el análisis personal. Dice, pruébese, primero dice cada uno y luego enfatiza a sí mismo. ¿Por qué lo habrá dicho Pablo? Es posible que en la iglesia en Corinto haya habido personas que probaban al de junto. Sí, el tal no puede tomar la Santa Cena, el cual no puede tomar la Santa Cena, aquel es un pecador, aquel no sé cuál, pero yo sí. Es decir, no se probaban a sí mismos. El asunto de la Santa Cena tiene que ver con un tema, ya dijimos, personal. Es yo con Cristo, yo con el Señor. Me voy a probar yo. No me debe de estorbar si el pastor es pecador o mi hermano es pecador. Debo de probarme yo a mí mismo. Hago un examen de mí mismo y me pruebo yo. Dice el apóstol, pruébese cada uno a sí mismo. Cuando tomamos la Santa Cena y hacemos la oración de confesión, normalmente pedimos que no haya música, total silencio, y queremos que cada uno de nosotros en privado con Dios hagamos un análisis introspectivo de nuestra condición. Pero por otro lado, amado hermano, cuando hacemos un examen de nosotros mismos, y también lo hemos dicho, debemos de tener un solo resultado en común: soy culpable, soy pecador. Si alguno de ustedes hace la prueba de sí mismo, hace un examen de sí mismo y concluye que no tiene ningún defecto, no coma, porque entonces come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. La única solución, el único resultado posible en el análisis personal es: soy pecador y no merezco estar ante la presencia del Señor. Ese es el resultado que debe de tener. Pruébese cada uno a sí mismo tiene que ver con un resultado, y ese resultado es: soy pecador, redimido por Cristo, necesito de Él, pero soy pecador y no merezco estar en esta condición. Los apóstoles hicieron este ejercicio, ¿no es cierto? El Señor allá en el aposento alto, cuando instituyó, como esta última Pascua, instituyó la Santa Cena, les dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos hicieron un análisis introspectivo. Entonces empezaron a decir: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Porque todos pensaron: ¿soy capaz? Todos dijeron: yo sí soy capaz de traicionarlo. ¡Ya me descubrió! Quizá todos dijeron: ¡ya me descubrió! Y el Señor hablaba solo de uno, pero todos dijeron: ya me descubrió, porque todos preguntaron: ¿seré yo? Y cuando hacemos el análisis, tenemos que decir: sí, sin duda soy yo. Sin duda soy pecador, soy indigno. Ese es el resultado posible. Bueno, así, con ese conocimiento de pecado, así, entendiéndonos indignos, así, habiendo sacado la conclusión de que somos pecadores, así entendiendo el perdón de Cristo, en ese conocimiento, dice la Biblia, así coma del pan y beba de la copa. Así, en ese conocimiento, con esa conclusión. Si usted cuando tome la Santa Cena no concluye esto, come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de Cristo. Porque el que come y bebe, dice Pablo, indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, del Señor, juicio come y bebe para sí. La iglesia en Corinto tenía graves problemas en esto. Y Pablo tiene que poner orden. Y lo primero que hace es establecer un orden para lo que es importante en el culto público, que es el sacramento de la Santa Cena. Para nosotros tiene mucha importancia. La administración del sacramento tiene vital importancia en la vida del creyente. Una iglesia que no tiene Santa Cena, que no celebra la Santa Cena, es posible que ni sea cristiana. Debemos estar tomando la Santa Cena
pero lo tenemos que hacer exactamente como nos fue ordenado hacerlo. Entendiendo que somos pecadores, de manera ordenada, en memoria de Cristo, haciendo un examen de nosotros mismos, encontrándonos reprobados y venir con toda humildad, con un corazón contrito y humillado, reconociendo que a través de este medio de gracia el Señor nos deja crecer en santificación hasta la venida del Señor Jesucristo. Así debemos de tomarla. Así lo hemos hecho. Así lo seguiremos haciendo. Y una vez un hermano me dijo: pastor, ¿por qué no hacemos de manera diferente la Santa Cena? Sería bueno. Es aburrido, ya la iglesia se cansa. Pero la Biblia no autoriza esto. Lo seguiremos haciendo así hasta que Cristo venga. Así que, hermanos, ahora celebraremos el sacramento. Vengamos con una actitud correcta, con una actitud digna delante del Señor. Vamos a orar. Padre, tu palabra nos lleva hacia donde tú quieres. Entendiendo que esta iglesia, Señor, en Corinto tenía dificultades en la adoración pública, nosotros queremos, Señor, atender ese llamado, de hacerlo en orden. Padre, sin duda hemos de estar cometiendo errores. Sin lugar a dudas, Señor, quien administra puede ser el más pecador de todos. Pero, Señor, no se trata ni de quien administra, incluso ni de quien toma. Se trata de ti. Y tu pueblo redimido debe acercarse, tomando el sacramento ordenadamente, exactamente tal y como tú lo mandaste a través del apóstol, para que tu nombre sea exaltado, glorificado. Y entendemos que como consecuencia nosotros experimentaremos el crecimiento, Señor, en este proceso en el que nos has puesto. Por esto, gracias. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para prepararnos para la Santa Cena cantamos el himno 461. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-príncipedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.